Bueno, buenas tardes y tengan un hermoso y feliz sábado y bendecido sábado. Esta tarde, ya noche aquí, vamos a estudiar la lección 6 de los tres mensajes cósmicos, del mensaje de los tres ángeles, y el título es La hora de su juicio, porque el primer ángel anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿Y cuál es la hora que anuncia? ¿Cuál es esa hora? Porque es muy importante que entendamos cuál es esa hora. En el versículo de memoria, Pablo nos insta a saber cuál es el tiempo en el que vivimos. Y esto es especialmente importante para las vírgenes dormidas que necesitan ser despertadas. Y leo Romanos 13, 11 y 12. Y hagan esto conociendo el tiempo. O sea, conozcan el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Esto decía Pablo a los hermanos de Roma. Ahora la pregunta es, ¿conocemos cuál es la hora del juicio de Dios que anuncia el mensaje del primer ángel? Nuestra lección indica que la llegada de la hora del juicio se refiere al año 1844, cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas anunciadas en la profecía de Daniel 8:14, que dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto es lo que entendieron los primeros adventistas y predicaron en 1844. ¿Y qué pasó ahí? Esto es lo que dice nuestra lección. Esta lección del jueves 4 de ayer, 4 de mayo de 2023, y el título es El año 1844. Y dice lo siguiente: los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque decía que 70 semanas, o sea 490 años, están determinados sobre el pueblo de Daniel y sobre Jerusalén, y para que venga el Mesías. Y el Mesías vendría, sería ungido a la semana 69, y a la mitad de la siguiente semana moriría. Y eso se cumplió. Ahora, nuestra lección dice lo siguiente: la última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Y ahora, justamente sumando, restando y sumando a los 2300 años, llegamos a ¿dónde? A 1844. Eso es lo que dice la lección. Y agrega: a la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario, y esta frase es importante que la entendamos, de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario, dice nuestra lección, y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace un llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. Entonces queda entender nuestra lección, y lo dice que la hora del juicio ha llegado es que en el año 1844 empezó el juicio investigador. Ahora, ¿ese es el mensaje del primer ángel? Esto es lo que entendieron y predicaron los primeros adventistas en el mensaje de 1844, cuando el librito les amarró el vientre, pero, como veremos, no es la hora del juicio que anuncia el mensaje del primer ángel, porque ese día aún estaba en el futuro. El mensaje del primer ángel no anuncia 1844, y vamos a ver por qué. ¿Había sido restaurada la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin? O sea, en el tiempo de nuestros pioneros. No. Esa era y es la primera tarea que Dios le dio al pueblo adventista para que llegara a tener el Evangelio eterno, pudiera entrar en el lugar santuario de Dios, recorrer el camino angosto y llegar al final del camino angosto a la ciudad de Dios, simbolizada en el santuario por la mesa de los panes de la proposición de Dios, y recibir el sello de Dios. Y leemos en Primeros Escritos, página 250. La segunda visión
que Dios le dio a Elena de White sobre el santuario. Son citas que ya leímos, pero como tenemos que poner línea sobre línea todo esto para entender claramente el significado, van a ver que algunas citas las repetimos, pero tiene una razón, para poder poner las líneas sobre línea y entender cuál es la hora del juicio de Dios. Y leemos ahí, Primeros Escritos 2:50. Dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y responde, no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta al lugar santo del santuario celestial. Ahora, ¿qué le tiene que decir el pueblo antista? Que creía que la puerta estaba cerrada. Tiene que mostrarle que está abierta. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del santuario, del lugar santo del santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Qué le dice Dios a Elena de White? A través de las palabras. Que los miembros de la Iglesia Adventista en el tiempo de la última generación, los que esperaran pacientemente, que aguardaran pacientemente, y en la generación en la cual Jesús vendría, comprenderían el misterio del santuario, comprenderían perfectamente la doctrina del santuario que ellos no entendían y para ellos era un misterio. Y en el próximo párrafo leemos, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no conocía al verdadero Jesús, no lo había hallado. O sea, todos los que encontraran a Jesús comprenderían la doctrina del santuario y la obra que Jesús estaba haciendo. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. ¿La nueva Jerusalén cuál es? Es un símbolo de la esposa del Cordero. ¿Pero con quién se desposaría? Con los vencedores, simbolizados por la nueva Jerusalén. Y leemos el tercer párrafo. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta. Dios le muestra, la puerta del lugar santo está abierta. Y se me permitió entrar. Ahora, ¿por qué tenía que estar abierta? Porque como Jesús prometió, a los vencedores del pueblo adventista los va a hacer columnas en el templo de Dios. O sea, tienen que entrar al templo para que Jesús los haga columnas en el templo de Dios. Y por eso Dios les muestra claramente a Elena de White y a nosotros, porque esta visión es destinada a nosotros, que la puerta está abierta. Y además le dice otra cosa interesante, todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Porque Elena de White se vio reflejada, y es un símbolo, porque esos elementos reflejan la imagen es un símbolo de las personas que entran al lugar santuario de Dios, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. Y termina diciendo Elena de White, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. O sea, no había terminado el continuo. Había empezado el juicio investigador, pero Jesús seguía oficiando el continuo para el perdón de los pecados conscientes del pueblo, para el perdón de los pecados justamente que eran confesados ante Dios. Y a su vez estaba oficiando la expiación, el juicio investigador que había empezado por la investigación de quién. O mejor dicho, como son las voces del Cordero, Jesús empezó a confesar el nombre de los vencedores, empezando por el primero, por Abel. Entonces, el pueblo adventista, nosotros tendríamos que entender la doctrina del santuario, que está asociada a todas las ceremonias que se hacían y a las fiestas solemnes de Jehová. Y cuando las entendiéramos, habríamos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Tendríamos el Evangelio eterno. Y recién entonces, el primer ángel podría empezar a hacer su obra, porque el primer ángel tiene el Evangelio eterno. Y hasta que nosotros no tuviéramos el Evangelio eterno, el primer ángel no empezaría a hacer su obra, porque nosotros no podríamos predicar el mensaje del primer ángel, porque no lo conoceríamos. Y acá el santuario simbólico, el santuario del desierto, que es una maqueta del plan de redención, ahí estaba la primera parte, después de la entrada estaba el atrio, después estaba el altar del sacrificio, estaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes
que oficiaban el continuo antes de entrar al lugar santo. Y en el lugar santo estaba la lámpara de 7 brazos, estaba el altar del incienso y estaba la mesa con 12 panes sin levadura ungidos con aceite, la mesa que es un símbolo de la proposición de Dios. Y como Dios le mostró en Adehuay, estos símbolos tienen relación directa con quién, con su pueblo, con los que entran al lugar santo. Y la mesa de los panes de la proposición de Dios es la proposición de Dios en el Evangelio, es el propósito de Dios. Transformarnos de panes con levadura, ¿no?, contaminó con el pecado, en panes sin levadura como Jesús. Ese es el propósito del Evangelio. Esa es la proposición de Dios. Y después estaba el lugar santísimo, que estaba separado por el velo, el velo que se rasgó de 2 en 2 cuando Jesús murió, porque se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque como Dios había anunciado por medio de Ezequiel, en el tiempo del nuevo pacto, todo el tabernáculo sería santísimo, no habría más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque Dios vendría a morar con su pueblo. Y este es el símbolo del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús hablaba, el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios vendría a morar con su pueblo. Y cuando Jesús murió, se cumplió la profecía del altar. Y lo que era simbólico dejó de ser simbólico, y todos los símbolos del santuario se convirtieron en una realidad. Y el agua de la fuente estuvo disponible para que el que creyera en el Cordero de Dios pudiera ser lavado, ser vestido con vestiduras blancas y entrar por la puerta abierta a la presencia de Dios, a la casa de Dios, y ser hecho parte del templo de Dios, para que Dios viniera a morar en él. Y por eso los símbolos del lugar santo reflejan la imagen de los que entran ahí. No vamos a estudiar en detalle el santuario, pero sí, como dice el autor de Hebreos, cuando Jesús murió, se abrió un camino nuevo y vivo por el medio del cual todos los que creen pueden llegar a la presencia de Dios y ser hechos parte del templo de Dios. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Y esto es lo que tiene que volver a pasar. ¿Y con quién va a pasar? La promesa de Dios es que esto va a empezar a pasar en medio del pueblo adventista. Porque los sellados del pueblo adventista van a ser hechos parte del templo de Dios, columnas del templo de Dios, y después la gran multitud que salga de Babilonia va a entrar por la misma puerta y va a recorrer el mismo camino y va a llegar al mismo lugar, a la nueva Jerusalén. Ahora, como lo anunciaba la profecía de Apocalipsis 10, cuando en 1798 llegó el tiempo del fin, Dios abrió las palabras de la profecía que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y le dio a comer el librito abierto al pueblo adventista. ¿Se lo dio a comer a quién? Al pueblo de la iglesia remanente, que estaba en medio de todas las iglesias protestantes de Norteamérica. Y los que comieron el librito, ¿qué pasó? Y en su boca fue dulce como la miel, profetizaron por primera vez, predicando gozosos que Jesús venía a purificar el santuario, al final de las 2300 tardes y mañanas anunciadas en Daniel 8:14, en el día de la expiación, el día 10º del mes séptimo del calendario levítico, que ese año caía el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué? A partir de ese momento el tiempo no sería más, porque llegaría el fin. Y Jesús los llevaría con él. Eso es lo que creían y predicaron. Como leemos en Apocalipsis 10, 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y por supuesto, ¿qué pasó? Nosotros sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó entonces? Lo que ellos habían anunciado y profetizado no se cumplió. El 22 de octubre de 1844 Jesús no vino a buscarlos y el librito les amargó el vientre, como dice Apocalipsis 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, ¿qué pasó ahí? De ese modo, como dice Elena de White, Dios separó a
un remanente de en medio de las iglesias que cayeron, porque esas iglesias se mostró que habían bebido el vino de Babilonia porque hicieron lo mismo que Roma. Persiguieron al pueblo antista y lo expulsaron de sus iglesias por predicar el cumplimiento de las profecías de un modo diferente de lo que ellos predicaban. Y para impedirles predicar justamente el mensaje adventista, los persiguieron y los expulsaron de sus iglesias. Y esas iglesias cayeron. Y de ese modo Dios separó a su pueblo y le dio una misión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el librito les amargó el vientre? ¿Por qué no se cumplió lo que ellos habían profetizado? Y la respuesta es clara, porque no habían entendido correctamente las profecías, porque no habían leído y oído correctamente las palabras de Daniel y el Apocalipsis, y no conocían la verdad. Estaban contaminados con los errores recibidos de los paganos y los papistas, y antes de poder prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, debían deshacerse de sus errores y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y esto les fue mostrado claramente a Elena de White. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. ¿Podía venir Jesús? No. ¿Tenía una cosecha preparada? No, porque el pueblo antista no conocía la verdad, no se había predicado la verdad y no había sido sembrada la semilla del reino. Y no había una cosecha preparada. Entonces, ¿qué le dice el ángel? Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres. Ahora, ¿en qué creían los adventistas? En tradiciones y errores recibidos de los hombres, y deben volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba, Dios nos anuncia que abrió una prueba y sería amarga. O sea, renunciar a tradiciones y errores de los recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra, traería problemas, como dice Pablo, porque todo el que trate de vivir piadamente sufrirá persecución. Y los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y después Dios le muestra nuevamente lo siguiente. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía aprobados como debían serlo. No estaban exentos de errores. Vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Ahora, y está hablando de los pioneros. Los pioneros estaban contaminados con los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. No conocían la verdad. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Como posteriormente Dios le mostró a Elena de White y a Guillermo Miller en su sueño, al mostrarle la obra del hombre de la escobilla, las joyas del mensaje de 1844, las profecías que están en el cuadro 1844, que eran profecías bíblicas, todas, debían ser puestas en un cofre mucho mayor y mucho más hermoso, y en un nuevo orden, en el que brillarían 10 veces más que antes, e iluminarían el camino a la ciudad de Dios. Y esto es importante, porque cuando esas joyas brillarían, cuando la estudiáramos de nuevo, comprendiéramos su debido orden y ¿qué pasa? Y justamente viéramos lo que iluminan, porque iluminarían el camino a la ciudad de Dios, porque recuperaríamos el conocimiento del Evangelio eterno. Y esas joyas, puestas en un nuevo orden, en un cofre mucho más grande y más hermoso, brillarían 10 veces más que antes. Y esa es la luz que iluminaría el camino a la ciudad de Dios. Y solo entonces el pueblo adventista tendría el Evangelio eterno y el primer ángel empezaría a hacer su obra en el clamor de medianoche. ¿A partir de qué momento? A partir de que el hombre de la escobilla culminara su tarea, no antes. Y esto es claro en la profecía. Por eso el mensaje del primer ángel lo entenderíamos en ese tiempo, y ese sería el tiempo.
¿no?, que tiene que predicar el mensaje del primer ángel, porque tiene que despertar a las vírgenes dormidas en el antitipo de la fiesta de las trompetas del día primero del mes 7 del calendario levítico, anunciándoles que la hora del juicio de Dios a la última generación ha llegado. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el primer ángel despierta a las vírgenes y les anuncia que van a ser juzgadas en vida y que tienen que prepararse. Por eso, el mensaje que anuncia, la hora de la que anuncia el mensaje del primer ángel, no es anunciando que en 1844 empezó el juicio investigador. Como Jesús dijo, cuando viéramos brotar las hojas de la higuera, sabríamos que esa es la última generación. Es la generación que será juzgada, porque eso significa la Odisea, el pueblo que será juzgado. Entonces a las vírgenes hay que despertarlas y anunciarles que la hora del juicio de Dios a la última generación ha llegado, para que ese pueblo se prepare. Esa es la hora del juicio, ese es el anuncio del primer ángel. Y fíjense, esto es lo que Dios le mostró a Guillermo Miller, está escrito en Primeros Escritos. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. ¿Qué puso? Línea sobre línea todas las palabras de la profecía. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. O sea, como cuando Jesús abre la profecía del Apocalipsis, abre el primer sello, y ¿qué se le dice a Juan? Que vaya y mire, ven y ve. Y lo mismo se le dice a Miller. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea, ¿cómo brillarían? 10 veces más. Cuando comprendiéramos correctamente las profecías, habría una luz 10 veces mayor. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y ahora sí, grité de gozo, y ese grito me despertó. Y ese es el clamor de medianoche. El primero que se despierta da un grito de gozo. ¿Y cuál es su misión? Despertar a sus hermanos. Ahora, y esta luz es la que Dios le mostró a Elena de White en su primera visión. Y ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. O sea, cuando el pueblo adventista se despertara, cuando las vírgenes se despertaran, tendrían que recorrer ese camino para estar preparadas. Hay un micrófono abierto, si se fijan y lo cierran. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, ¿no?, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, ¿no?, y en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. O sea, es un camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, ¿por qué alumbra? Porque este es el mensaje del primer ángel, que tiene el evangelio eterno. Y ese evangelio muestra cuál es el camino angosto, cuál es la puerta estrecha, cuál es el camino angosto que tienen que seguir el pueblo de Dios para llegar a la ciudad de Dios. Y por eso, en el clamor de medianoche, el primer ángel, que tiene el evangelio eterno, ilumina el camino a la ciudad de Dios. Y ahí, recién ahí, las vírgenes pueden empezar a recorrerlo. Primero tienen que arreglar sus lámparas y después empezar a recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, para poder entrar con el esposo a las bodas. La última generación del pueblo de Dios no podría ser juzgada hasta que oyera la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje de Elías, y se preparara para la llegada del antitipo de la puesta de sol del día 9 del mes 7. Entonces, empieza el clamor de medianoche en antitipo del día 1 del mes séptimo, en la fiesta de las trompetas, y la puerta se va a cerrar ¿cuándo? A la puesta del sol del día 9 del mes 7, cuando sería quitado el continuo, porque termina el tiempo del continuo y llega el día de la expiación. Ahí se cerraría la puerta y llegaría el día 10 del mes séptimo,
el día de la expiación para los vencedores de la última generación de la iglesia remanente. ¿Por qué deberían prepararse? Porque solo serían juzgadas las vírgenes sensatas que estuvieran adorando a Dios en su templo, que hubieran recorrido el camino que iluminaría el clamor de medianoche, hubieran llegado a la ciudad de Dios y estuvieran preparadas para entrar con el esposo a las bodas, para que Jesús confiese sus nombres en las bodas. Por eso es importante, porque este es un mensaje para la última generación de la iglesia remanente. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Elías para el pueblo adventista, en primer lugar. Y como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide, ¿qué cosa? El templo de Dios, el tabernáculo, que es la casa de Dios, y el altar, donde Dios ofreció el cordero, que es su justicia, y a los que adoran en el templo. O sea, ¿quiénes son juzgados? Primero, Dios es juzgado, porque Él es el que perdona los pecados y carga todos los pecados. Simbólicamente los carga el templo, que tiene que ser purificado, y el altar, donde está la justicia de Dios y nuestra justicia. ¿Y quiénes más son medidos y juzgados? Los que están dentro del templo, adorando a quién, a Dios en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, en el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quién estarían fuera del templo? Los gentiles. Y el ángel de la Odisea, ¿dónde está? Fuera del templo, con los gentiles, que se dicen, entre comillas, cristianos. Ahora, y estos gentiles son los que hollaron la ciudad santa 42 meses hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, porque echaron por tierra el tabernáculo de Dios y se perdió el conocimiento de la verdad. Ahora, este templo tiene que ser reedificado, y en la última generación los únicos que serán medidos o juzgados van a ser los que estén dentro del templo de Dios. Y por eso el anuncio de la hora de su juicio es algo importante para nosotros, porque el que tenga hambre y sed de justicia va a querer ser juzgado, porque esas son las bodas del Cordero, y Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas, y el que quiera ser parte de la esposa del Cordero tiene que prepararse. Y eso es lo que anuncia el primer ángel. ¿A quién? A las vírgenes dormidas en primer lugar. Para llegar a ver el espectáculo que nos despertaría, tendríamos que clamar a Dios, como Guillermo Miller en su sueño, por ayuda y estudiar nuevamente las palabras de las profecías. Tendríamos que comer nuevamente el librito abierto o leer nuevamente las palabras de profecías hasta llegar a comprenderlas u oírlas. Solo entonces podríamos guardarlas, profetizando de nuevo, haciendo la obra del profeta Elías. Solo entonces podríamos predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles y podríamos prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, como leemos en Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, que anuncies el cumplimiento de la profecía otra vez, como el mensaje del primer ángel, que la hora de su juicio ha llegado. Pero para profetizar, ¿qué hay que hacer? Hay que leer y oír antes de poder guardar, como dice Elena White en Testimonios Ministros, página 113. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara a Dios, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque habría algunos que leerían y cuando Dios los guiara a comprender, empezarían a predicar el clamor de medianoche, y otros oirían y tendrían que reciclar sus lámparas como los verianos para comprobar si esas palabras son verdaderas de Dios. Y después tienen que guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y esto lo escribió en la última década del siglo XIX. Testimonios de los Ministros fue escrito en 1890, exactamente, digamos, 90 y tanto, porque contiene todas las cartas que Dios le mandó, todos los mensajes que Dios le mandó por medio de Elena White a su pueblo, a los dirigentes de su pueblo y a los ministros adventistas, cuando se había desarrollado la apostasía alfa. Y leemos en Manuscript Releases, volumen
15, página 317. Y dice Elena, las verdades que recibimos en 1841, 42, 43 y 44, o sea, el mensaje adventista de 1844, hoy han de ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel serán en el futuro proclamados con una gran voz. Serán dados con la más seria determinación y con el poder del Espíritu. ¿Y cuándo pasaría esto? Cuando encontráramos a Jesús. Cuando entráramos al lugar santuario de Dios y comiéramos nuestra Pascua. Cuando comamos la carne de Cristo y bebamos su sangre, dice ella, el elemento de la vida eterna se encontrará en su ministerio. No habrá un fondo de ideas avejentadas y siempre repetidas, porque nosotros acostumbramos a repetir lo que dice el 4.844. Por ejemplo, en nuestra lección esta semana estudiamos la profecía de las 70 semanas, que son cortadas de 2.300 tardes y mañanas, y llegamos a lo que ella estudió 1000 veces. Pero ese no es el mensaje de Dios, no es el mensaje del primer ángel. Por eso dice Elena, no habrá un fondo de ideas avejentadas y siempre repetidas, repetidas, repetidas y repetidas. O sea, cuando estudiamos profecía, ¿qué hacemos? Repetimos ideas avejentadas, como dice ella. Ahora, el sermoneo suavizado cesará. El sermoneo suavizado e insulso cesará. Las viejas verdades serán presentadas, dice ella, pero serán vistas bajo una nueva luz. O sea, cuando Dios nos llevara a entender las profecías, las veríamos como Él quiere que las veamos. Habrá una nueva percepción de la verdad, con una claridad y un poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de estar bajo un ministerio tal, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder energizante de una nueva vida. ¿Por qué? Porque van a nacer de Dios y van a empezar a recorrer el camino angosto y van a poder empezar a ser transformados por Dios a imagen de Jesús mientras recorren el camino angosto y les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y esa es la promesa. El fuego del amor de Dios se encenderá dentro de ellos, como en el pueblo de la iglesia primitiva. Sus facultades perceptivas serán movilizadas para discernir la belleza y majestad de la verdad. Porque el pueblo adventista va a haber recuperado el conocimiento de la verdad lo va a haber hecho libre y va a empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Y en ese camino, Dios lo va a transformar a imagen de Jesús. Cuando llegue al final del camino, va a tener escrito el nombre de Dios y el Cordero en la frente. Esa es la promesa del pueblo de Dios. Y eso pasaría cuando encontráramos a Jesús y comiéramos la sangre del verdadero Jesús y bebiéramos su sangre. Cuando comiéramos al Cordero, para llegar a ser como el Cordero. Entonces vamos a, como es importante esto, vamos a hacer un resumen de cuál es la misión del pueblo adventista, porque cuando las vírgenes fueran despertadas tendrían que entender qué es lo que tienen que hacer. Las 10 vírgenes habían salido a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, ¿cuándo? En 1844. Y había comenzado el tiempo que no sería más, el tiempo que no tiene una duración definida y que duraría hasta que llegaran los días de la voz del séptimo ángel. Perdón, que habían sido anunciados por medio de Daniel, como Jesús lo explicó en su sermón profético cuando nos mandó a leer a Daniel. Y ahí Jesús dijo que esos días van a ser acortados. Al mismo tiempo, en 1844 había comenzado el tiempo abarcado por el sermón profético de Jesús, que tiene 5 periodos bien definidos. La primera parte es la tardanza, como dice la joya. Habría una tardanza y los primeros adventistas no se habían dado cuenta. No solo Jesús lo había anunciado, sino también la profecía de Habacuc. Y el periodo de tardanza es el periodo durante el cual, antes de llegar a oír las palabras de la profecía, todas las vírgenes que estaban en la condición del ángel de Filadelfia se dormirían. En 1844 las vírgenes salieron a recibir esposo con sus lámparas encendidas. ¿Y qué pasaba? 5 eran sensatas y 5 prudentes, o sea, es lo mismo que se aplica ahora, solo que las vírgenes están dormidas. Somos otras personas, pero
las vírgenes en la parábola no cambian, son las mismas. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo. Algunas son sensatas y otras no. Pero en ese tiempo no se notaba. Entonces el periodo de tardanza es el periodo en el cual todas las vírgenes que estaban en la condición del ángel de Filadelfia cabecearían, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas y se dormirían. Y cuando estuvieran dormidas, como contó Jesús, anunció Jesús, el enemigo aprovecharía y ahí haría la obra que Jesús anunció. ¿Entraría donde? En el campo del padre de familia. ¿Y qué sembraría? La semilla de la cizaña. Y todas las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Porque ¿cómo se pasa de estar en la condición del ángel de Filadelfia a la condición del ángel de la Odisea? Lo primero es cerrar los ojos y dormirse. Y después viene la obra del príncipe de este mundo, con sus siervos. Ahora, el siguiente periodo es el periodo de principio de dolores, que es la primera parte del tiempo de la última generación, cuando empezarían a brotar las hojas de la higuera, que anuncian que esa es la última generación y nosotros las veríamos. Serían comprendidas correctamente las palabras de las profecías por la obra del hombre de escobilla, y las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche para que arreglaran sus lámparas y se prepararan para poder entrar con el esposo a las bodas. Este es el periodo de principio de dolores. Ahora, ¿por qué Jesús lo llama principio de dolores? Porque son dolores de parto. Porque la mujer que daba luz a los hijos de Dios por 1260 años, en este tiempo volvería a dar a luz. Y los primeros hijos de esta mujer vestida de sol serían los primeros vencedores, los 144.000 sellados del pueblo adventista, las vírgenes sensatas. Y después llegaría el tiempo de tribulación, el tiempo en el que las vírgenes sensatas, las que se hubieran preparado y recibido el sello de Dios, recibirían la lluvia tardía, irían con el Cordero a la batalla de Armagedón y sería predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? ¿Quién tiene que predicarlo? El espíritu y la esposa. Tiene que haber esposa. Y los 144.000 serían las primicias de la esposa del Cordero. Y finalmente, cuando llegara el fin, comenzaría el tiempo de gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, que comenzaría cuando llegara el fin y viéramos venir a Satanás simulando la segunda venida de Jesús. Viéramos a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y en ese momento huyéramos a los montes y empezaran a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Y finalmente, después del tiempo de la ira, llega el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero, que comienza cuando Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla con él a festejar el antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto ya lo vimos, pero lo repasamos para que tengamos en cuenta, pongamos línea sobre línea todas las cosas y veamos claramente cuál es el tiempo que anuncia el primer ángel. El tiempo de desarrollo del sermón profético de Jesús comienza cuando las vírgenes salen a recibir al esposo. Por eso Jesús fue claro. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes en el tiempo del sermón profético, de todo el sermón profético. El reino de los cielos es semejante, o sea, el reino de Dios, el campo del padre de familia, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo? En 1844. ¿Y qué pasa después de 1844? Mira, hay una tardanza. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista se demora en hacer la obra que Dios le encargó hacer. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y todas se dormirían. Y todas las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Por eso está el tiempo de tardanza, en el que las vírgenes se duermen, el tiempo de mora o tardanza, que empieza en 1844, cuando se cumplen los 2300 años desde la orden para reedificar a Jerusalén. Y como veremos, Dios le da al pueblo adventista la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia, porque la obra que se hizo a partir del año 457 a.C. es el tipo de la obra que tenía que hacerse en el tiempo del pueblo adventista. Pero las vírgenes se dormirían y llegaría el momento en que alguien se daría cuenta, clamaría a Dios y entraría el hombre de escobilla. ¿Cuánto duraría ese tiempo? Nadie lo sabía. No había tiempo a partir de 1844, no hay tiempo profético hasta que lleguen los días de la voz del séptimo ángel. ¿Por qué? Porque a partir de 1844
había llegado el tiempo de reedificar o restaurar los lugares asolados. Y lo importante es que se completara esa obra y que hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios. No hay un periodo de tiempo definido, como dice Apocalipsis 7, el 1 al 4. Lo importante es que haya 144.000 columnas en el templo de Dios, que los lugares asolados hayan sido reedificados. Y cuando entra el hombre a escobilla, Satanás se da cuenta, como Dios le mostró a Jehová, y empieza a actuar en la iglesia y en el mundo, y nosotros empezamos a ver brotar las hojas de la higuera, las cosas que pasarían en la última generación. Por ejemplo, el 14 de febrero del 2010 se unieron puntos comunes de doctrina a la bestia y el falso profeta para adorar juntos al dragón, y el falso profeta hizo sanar la herida de muerte de la bestia religiosa, porque la reconoció como la iglesia de Cristo y adoptó como propias las doctrinas definidas por Jezabel en sus concilios ecuménicos. Y el 27 de octubre del 2011, formada la triple alianza religiosa, se unen todas las rameras de la tierra para andar juntas el camino a la paz entre las religiones, se reconocen unas a otras como adoradoras del mismo Dios, solo que cada una lo adora de acuerdo a su propia tradición, adorando a su propio ídolo, a su propia imagen, y al hacer esto unen a todas las imágenes en una sola gran imagen de Baal, el dios de la Gran Babilonia. La ponen en pie, como dice la profecía de Daniel 2, y empiezan a adorarlas juntas. Y salen a buscar a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla que viene, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, porque Satanás sabe que el día de Jehová está a las puertas. Y cuando el hombre escobilla termina su obra, empieza a escuchar el clamor de medianoche. Y ese mensaje se va a seguir escuchando hasta que, como Jesús dijo, hasta que Él venga a buscar como ladrón a los que estén preparados, como ladrón en la noche, y ahí va a llegar el tiempo, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que es el tiempo de tribulación. Ahora estamos en principio de dolores, y el tiempo de tribulación va a ser el tiempo que va a haber a partir del primero juicio de Dios hasta que veamos venir al anticristo y entendamos que llegó el fin y se cerró para siempre la puerta de la gracia. Y después viene el tiempo de angustia de Jacob, y por último Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Pero esto es lo que anuncia Jesús. Pero lo importante es que entendamos cuál es el tiempo que anuncia el mensaje del primer ángel. Cuando arregláramos nuestras lámparas nos daríamos cuenta que el tiempo que no sería más corresponde a los periodos de tardanza y principio de dolores, porque es el tiempo de reedificar los lugares asolados, porque sería el tiempo que tardaría en cumplirse lo anunciado en la profecía de Daniel 8:14, que anuncia que después de que se cumplieran 2300 tardes y mañanas, desde que fuera dada la orden para reedificar y habitar nuevamente a Jerusalén, llegaría el tiempo en que los lugares asolados y echados por tierra por los gentiles, el lugar santuario de Dios, serían reedificados. Como ocurrió en el tipo, ocurriría en el antitipo. Porque antes que Jesús viniera, en primer término tenía que ser reedificado el templo de Dios, de Jerusalén. Y antes que venga por segunda vez, los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y como leemos en Daniel 8, del 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Y cuál era el lugar de su santuario? El reino de Dios, el lugar donde Dios moraba, los miembros de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Una vez que logró asesinar al pueblo que conocía a su Dios y predicaba la verdad, logró echar por tierra la verdad y en su lugar quedaron las doctrinas de Jezabel, los errores que habían heredado de los paganos y los papistas los primeros adventistas. Ahora, ¿qué pasaría? Después se le pregunta al que anuncia esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Justamente el lugar santuario de Dios va a estar echado por tierra, asolado, y la verdad también va a estar por tierra. Para siempre va a caer eso, y ahí es la respuesta. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de esto, el santuario será purificado, dice nuestra traducción.
Pero lo correcto es reedificado. Lo que fue echado por tierra no puede ser purificado, está echado por tierra, tiene que ser reedificado, hecho derecho, puesto en pie, porque es el lugar santuario de Dios donde tiene que morar el pueblo de Dios. Y la palabra hebrea es la palabra hebrea 66-63, que es tzadak, que significa ser o hacer derecho algo. Y lo que fue echado por tierra, ¿cómo se lo hace derecho? Reedificándolo, poniéndolo en pie. Ese es el significado de las palabras profecías, como Dios le mostró en el Joel. Como había sucedido cuando Nabucodonosor asoló y echó por tierra el templo de la ciudad de Jerusalén, y al darse la orden de reedificar los lugares asolados, estos fueron reedificados. 2300 años después, lo que habría sido echado por tierra por la Babilonia espiritual, el lugar santuario de Dios y la verdad, serían hechos derechos, serían puestos nuevamente en pie, y la ciudad y el lugar santuario de Dios serían nuevamente habitados. Eso es lo que anuncia la profecía. Y en Primeros Escritos, páginas 65, leemos: el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios more en el lugar en el que habitaba el pueblo de la iglesia primitiva, en el reino de Dios, en el lugar santuario de Dios. Ahora, ¿dónde mora el ángel de la Odisea? No está en el templo, está fuera del templo, está en el atrio con los gentiles. Y por eso sigue en pie la promesa para los vencedores que Jesús anunció en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque ¿quién edifica el templo de Jehová? Lo edifica Jesús, el verdadero Jesús. Y por eso él dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. ¿Dónde va a estar? Dentro del templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, porque va a ser parte del templo y la ciudad de Dios, parte de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Los lugares asolados se refieren ¿a qué? A el reino, el templo y la ciudad de Dios, el reino de los cielos, que vino a los discípulos en Pentecostés del año 31 y que sería levantado nuevamente en el tiempo del fin, como lo anuncian las profecías de Daniel 2, Daniel 8 y Daniel 11 y 12, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y volviéramos a conocer y a tener el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio que debemos vivir y predicar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y por eso la Juárez dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la verdadera piedad? La que tenía la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Y Dios fue claro: los lugares asolados tienen que ser reedificados, pero el primer trabajo que tenemos que hacer es ¿cuál? Recuperar el conocimiento de la verdad. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Y ella es clara: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Y por qué no daba el Espíritu Santo? Porque no estábamos preparados, porque no se había sido sembrada la semilla del reino. Porque el Espíritu Santo, la lluvia temprana, es dada ¿para qué? Para hacer germinar la semilla sembrada en nuestro corazón. Y hasta que no fuera sembrada, Dios no podría derramar su Espíritu en nosotros. No podríamos nacer de Dios. Y en 1887, o sea, 43 años después del clamor de medianoche de 1844, lo que ellos pensaron que era el clamor de medianoche, después de ese 43 años después, todavía el pueblo no había encontrado la puerta abierta, no había encontrado a Jesús, ni conocía la verdad. Por eso ya dijo: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y en Primeros Escritos, página 71, leemos: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque el Espíritu de Dios tiene que hacer la misma obra que estaba haciendo los miembros de la iglesia primitiva. Pero para que viniera a nosotros, ¿qué tenía que pasar? Teníamos que conocer la verdad. Y el primer ángel
es el que predica la verdad, porque tiene el Evangelio eterno. ¿Y cuándo la predicaría? Cuando el hombre de la escobilla completara su obra, en el tiempo de la última generación. Y ese mensaje es el que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Es el mensaje que se escucha por primera vez en medio del pueblo adventista en el clamor de medianoche. Entonces, estas son las etapas de la misión del pueblo adventista puesta en forma gráfica. En 1844, Dios nos dio la orden de hacer la obra necesaria para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y lo primero era reparar la brecha hecha por el Papa de la Santa Ley de Dios. ¿Cuándo completaríamos esta tarea? La completaríamos en el tiempo de la última generación, cuando entrara el hombre de la escobilla y nos guiara a completar la verdad. Y cuando nos mostrara la luz que tiene que iluminar el camino que tiene que recorrer el pueblo adventista, y nos diera el Evangelio eterno, y conociéramos y oyéramos las palabras profecía y empezáramos a guardarlas. Y ahí viene la segunda etapa, la reedificación de los lugares asolados. ¿Quién las hace? Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, o sea, lo que Dios nos llevó a comprender. Tenemos que mostrárselo a nuestros hermanos, para que ellos también puedan recorrer el mismo camino. Y justamente estos dos periodos, el tiempo que abarca estas dos partes de nuestra misión y los dos periodos que Jesús anunció, el tiempo de tardanza y el tiempo de principio de dolores, es el tiempo de restauración de los lugares asolados, el tiempo que no sería más. Y terminaría cuando hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios. Y ahí empezaría el tiempo, llegaría el día de la batalla. El tiempo cuando los sellados recibirían la lluvia tardía e irían con Jesús a predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia para poder correr a Jerusalén y entrar por las puertas del templo y la ciudad de Dios para poder comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y ese pueblo tiene que recorrer el mismo camino que recorrió el pueblo adventista. Y eso se lo mostró Dios en Anahuay en varias visiones. Y esa es nuestra misión. Y cuando termináramos de predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo, y la gran multitud hubiera recorrido el camino angosto, y llegara a la ciudad de Dios, se cerraría definitivamente la puerta de gracia para todo el mundo. Y entonces Jesús confesaría el nombre de los vencedores de la gran multitud en las bodas. Y toda su esposa se habría preparado. Ahora, por eso estas son las tres etapas de la misión del pueblo adventista. Y es lo que Satanás no quiere que hagamos. Pero la profecía es clara, el anuncio de Dios es claro, y los mensajes que nos dio por medio de Elena White también son muy claros. Simplemente el pueblo adventista está con los ojos cerrados porque está sin profecía. Pero cuando abra sus ojos, empezando por el clamor de medianoche, las vírgenes sensatas van a recorrer el camino a la ciudad de Dios. Y lo primero que es levantado es el reino echado por tierra, el reino de Dios, como dice la profecía de Daniel 2, 44 al 45. Y en los días de estos reyes, en el día de los últimos reyes, a los que van a buscar las rameras de la tierra, que son identificados como los dedos de los pies de la gran imagen, o como los cuernos del dragón, no como los cuernos de la bestia romana, que ya pasó, sino como los cuernos del dragón, que son los últimos reyes de la tierra, y que están simbolizados por los dedos de los pies. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y este reino es el que fue echado por tierra, pero ahora será levantado y no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no del mar, sino del monte que está en la tierra. El monte es el monte de Dios, el monte de Sión, un símbolo del reino de Dios. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, porque Dios es el que hace la obra, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Podría llegar
el día de la expiación para la última generación de la iglesia remanente, el día del juicio de los vivos, sin que antes fuera tocada trompeta en Sión, sin que se escuchara el clamor de medianoche entre las vírgenes dormidas, en el antitipo del día 1 del mes séptimo? Y la respuesta es clara, no. Las fiestas solemnes de Jehová tienen que cumplirse en su debido orden. No puede llegar el día de la expiación si primero no se toca la trompeta, si no se escucha el clamor de medianoche. Y eso no puede suceder si el hombre escobilla no hace su obra. Ahora, cuando eso sucediera, estaríamos en el tiempo de la última generación y el mensaje del primer ángel anunciaría que el día del juicio de los vivos se acerca, ha llegado, porque eso es lo que anuncia la trompeta del día 1 del mes séptimo. ¿Vendría Jesús a buscarnos en el día 10 del mes 7, en el día de la expiación? No. Ese es otro error de nuestros pioneros. Jesús recién vendría a buscarnos en el antitipo del día 15 del mes 7, cuando toda su esposa se hubiera preparado y vendría a buscarnos para llevarnos a la fiesta de bodas del Cordero, el antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Y al finalizar el día 10 del mes 7, solo estarían preparadas ¿quién? Las primicias. Por eso Jesús no puede venir al finalizar el día 10, porque el resto del pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia sigue cautivo. Entonces, por eso es importante que entendamos las fiestas solemnes. Esta es una breve reseña de lo que pasó en la historia y lo que tiene que pasar. Ahora, en medio del cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, el día 14, el mes primero del año 31 después de Cristo, ¿qué pasó? En la fecha exacta y en la hora exacta, en la Pascua judía, murió el Cordero de Dios, el Cordero de Pascua. Y ahí se empezaron a cumplir las profecías. ¿Y qué pasó? Después, en el primer día de la semana, en el día de las primicias, resucitó. O sea, exactamente en las fechas anunciadas en las fiestas solemnes de Jehová. Y después de ir al cielo y presentarse él como primicia, llevar con él a las primicias de los muertos que resucitaron con él, y entre ellos los que en la Apocalipsis aparecen como los 24 ancianos, volvió de nuevo a la tierra, le abrió el entendimiento a los discípulos y les hizo comprender las escrituras que hablaban de él y del Evangelio del Reino, lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Les predicó el Evangelio y lo comprendieron por 40 días, y una vez que hubo sembrado la semilla del reino en el corazón de ellos, ascendió al cielo. Y los discípulos se prepararon, y en Pentecostés, exactamente en el tiempo de la fiesta solemne de Pentecostés, comenzó la lluvia temprana. Jesús empezó a edificar el templo de Dios y bautizó a los discípulos con el Espíritu Santo de la promesa. Y él y su padre vinieron a morar en el nuevo templo, en el templo que edificaba Jesús. Y esos discípulos empezaron a sembrar la semilla del reino en todo el mundo. Y la lluvia temprana acompañaba la siembra de la semilla y nacían hijos de Dios, y el reino de los cielos crecía. ¿Hasta qué? Porque Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. El dragón quería echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hasta que finalmente, al fin del siglo XIII, al fin del periodo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, al fin de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y a partir de ese momento, no hubo más semillas, se perdió el conocimiento de la verdad. Y el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia, como dice en Juárez, porque el pueblo adventista no estaba preparado para recibir la lluvia temprana. Y el primer periodo que sigue a Tiatira es Sardis, donde el pueblo de Dios queda cautivo en medio de la Gran Babilonia y tiene nombre cristiano, pero no pasó de muerte a vida, está muerto, porque no conoce la verdad. Y llega a Filadelfia, y la iglesia reforma sale de Babilonia buscando la verdad, y es perseguida hasta que llega el fin. Dios le da a comer el librito abierto al pueblo remanente, que estaba en las iglesias protestantes. Se manifiesta que Babilonia le había dado a beber a esas iglesias del vino y furor de su fornicación, y las había organizado para perseguir, y ellas persiguen y expulsan al pueblo adventista y caen. Y Dios separa a las vírgenes y les muestra al pueblo adventista cuál es su misión, que había llegado el tiempo de recuperar el conocimiento de la verdad y de que
los lugares asolados fueran reedificados. Y estamos en ese tiempo. Ahora, ¿las vírgenes adventistas se durmieron? Sí. ¿Estamos en la condición del ángel de la Odisea? Sí. Y tiene que oírse el clamor de medianoche. Entonces, en este tiempo, en el tiempo de la última generación, cuando llegara el tiempo de la última generación, y empezáramos a ver que brotan las hojas de la higuera, como dijo Jesús en su sermón profético, llegaría el tiempo que nos daríamos cuenta que la nuestra es la última generación. Clamaríamos a Dios, el hombre de escobilla haría su obra y volvería a ser sembrada la semilla del reino. Porque el primer ángel es el que siembra la semilla del reino, porque tiene el evangelio eterno y empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Y la semilla del reino es sembrada. Y se escucha el grito del día primero del mes séptimo, de la fiesta de las trompetas, se escucha el clamor de medianoche, y empieza el pueblo adventista a ser despertado, y empieza a ser sembrada la semilla del reino. Los siervos fieles empiezan a darle el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, y Dios empieza a derramar la lluvia temprana, y el pueblo adventista empieza a recorrer el camino angosto, buscando llegar a la ciudad de Dios con sus lámparas encendidas en sus manos, con los dos testigos vivos, porque arreglaron sus lámparas. Y los dos testigos volvieron a la vida, y están iluminando ese camino hasta que llegan a la ciudad de Dios. Y en el antitipo, el día 9 del mes séptimo, termina el tiempo del continuo, y llega el día de la expiación, y se cierra la puerta, y es quitado el continuo. Y en el día de la expiación, Jesús confiesa el nombre de los vencedores de la última generación de la iglesia adventista. Y pasan a ser parte de la esposa del Cordero, las primicias de la esposa del Cordero, y finaliza el día de la expiación, y llega el día 11. Y es tiempo de misericordia, y ahí empieza el día de Jehová. Y ahí viene el tiempo del fuerte pregón. Y Dios derrama la lluvia tardía sobre los sellados, y la lluvia temprana, ¿dónde? Sobre los que reciben la semilla del reino. Y claman a Dios y piden la lluvia temprana. Y ellos también empiezan a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Y al final del fuerte pregón es cuando la gran multitud llega a la ciudad de Dios. Y llega el fin. Y después de eso viene el tiempo de la ira, que es la última parte del día 14. Y finalmente llega el día 15, el mes séptimo. Y Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Y ahí empieza la fiesta de los tabernáculos. Y este es el orden del cumplimiento de las fiestas solemnes de Jehová, que van acompañadas de la doctrina del santuario, y que el pueblo adventista tendría que entender y vivir para poder prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 517, esta es la promesa de Dios. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que comience el tiempo de angustia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Fíjense, ahí, en la última generación, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan recorrer el camino angosto y lleguen a la ciudad de Dios y sean hechos columnas en el templo de Dios. Este es el Evangelio para el pueblo adventista. Esa es la verdad que tiene que conocer el pueblo adventista. ¿Qué pasaría entre el día 10 y el día 15? Porque termina el día de la expiación, pero Jesús no viene. Es el tiempo en el cual el Cordero y su esposa irán a la batalla de Armagedón a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia. A lo que sigue finalmente el día de la ira de Dios, la última parte del día 14. En el tiempo de misericordia, mientras los entendidos resplandecen y enseñan la justicia a la multitud, anunciándoles que el día del juicio de Dios para ellos ahora se ha acercado, porque el primer ángel primero le anuncia al pueblo adventista que va a ser juzgado y sellado antes que empiece el tiempo de angustia. Y ahora, durante el fuerte pregón, se anuncia que llegó el tiempo en el que el pueblo que sale de la gran Babilonia tiene que prepararse, porque el día del juicio de Dios para ellos se acerca, se ha acercado. Como vemos, son dos mensajes distintos, uno para el pueblo adventista y otro para el pueblo que está en Babilonia. Y en ese tiempo Jesús continuará oficiando el continuo en el santuario. Fíjense, terminó el continuo para el pueblo adventista. Fue quitado el continuo en las vírgenes insensatas. Jesús confesó el nombre de los vencedores en las bodas, pero no terminó su obra en el santuario. Sigue oficiando el santuario. Y sigue oficiando el continuo primero y después justamente la expiación.
el continuo para el perdón de los pecados conscientes del pueblo de Dios que salga de la Gran Babilonia y entre por las puertas del templo y la ciudad de Dios hasta que llegue el fin. Porque esa es la obra de Jesús. Y eso es lo que Dios le mostró a Nehuay. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos sentidos del Espíritu Santo cuando salimos, fíjense, salimos, los siervos fieles dejan de darle alimento a tiempo a sus hermanos porque saben que cerró la puerta y salen a proclamar más plenamente el sábado al mundo, al pueblo que está en Babilonia. Y Elena lo explica en primeros escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a hacer derramar las plagas, sino un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, sigue en el santuario, por amor, es tiempo de misericordia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Por qué? Porque las rameras van a buscar a los reyes de la tierra para impedir la predicación del fuerte pregón, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Y qué nos dice Dios? Claramente nos dice que hay 2 tiempos de prueba, que el nuestro va a haber terminado cuando llegue el tiempo de angustia. Ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, el tiempo de las primeras trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. Y es un mensaje solemne para el pueblo adventista. ¿Para quién se cierra? Para las vírgenes insensatas, pero sigue abierta para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Cuando los que no creen a la verdad, ¿por qué? Porque el primer ángel les predicó la verdad. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, porque tienen que decidirse entre la verdad y la mentira, y si rechazan la verdad, creen a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Y es claro, se cerró la puerta para el pueblo adventista, y esto tienen que saberlo las vírgenes. Por eso el mensaje va dirigido primeramente a las vírgenes, al pueblo adventista, porque este es el tiempo de nuestra salvación, porque Dios va a reedificar los lugares asolados con las vírgenes sensatas, con los hombres prudentes que edifiquen su casa sobre la roca y no sobre la arena. Por eso después se escucha el fuerte pregón y este mensaje, porque ahora es tiempo de misericordia por el pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? En la fuente del santuario, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, porque ya hay esposa. Las primicias de la esposa del Cordero, 144.000. Y el que oye, diga: ven. O sea, sea el obrero de la hora undécima, que va a recibir la misma bendición que los anteriores. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de gracia, tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y cuando llegue el fin y se cierre definitivamente la puerta de la gracia, Jesús confesará el nombre de los vencedores de la gran multitud en las bodas, en el juicio investigador, y ellos serán perdonados sus pecados de ignorancia y también quedarán sin mancha delante del trono de Dios. Serán puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios, como parte de la esposa del Cordero. Y como dijo Jesús, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. La verdad echada por tierra, que no conoce el ángel de la Odisea, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
solo puede llegar el fin, solo puede venir Jesús si recuperamos el conocimiento de la verdad, y esa verdad es predicada primero al pueblo adventista, ¿no? Y el primer ángel le da el alimento a tiempo a sus hermanos, y después le da el alimento a tiempo al pueblo que está en Babilonia. Y entonces llega el fin. ¿Y qué pasa? Y la gran multitud va a estar preparada, como dice Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Está reinando dónde? En nosotros. ¿Y qué más? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Lo que anuncia el mensaje del primer ángel llega para ellos, porque llega el día del juicio, cuando Jesús va a confesar el nombre de los vencedores, y su esposa se ha preparado. No solamente los 144.000 están preparados, sino también la gran multitud. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o, como dice el original, son las acciones de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque ahora están en la misma condición que los 144.000. Lo mismo que Dios declara de los sellados de su pueblo en Apocalipsis 14, 12, se dice ahora de quién, de la gran multitud, porque estos son los que tienen escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, son los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque son llamados a que se preparen para ser parte de la esposa, porque solo la esposa va a estar en esa cena. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y solo entonces, cuando todos los pecados de todos los vencedores hayan sido trasladados al santuario, el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque estará cargando todos los pecados perdonados por Dios, por gracia. Y entonces, recién ahí, el santuario será purificado. El santuario no empezó a ser purificado en 1844. En 1844 empezó el juicio investigador. El santuario es purificado al final del juicio investigador, cuando Dios paga la deuda asumida por amor al perdonar a sus hijos. Y entonces Jesús concluirá su obra sacerdotal y sumo sacerdotal, y empezarán a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la gran Babilonia y sobre los hombres que tengan la marca de la bestia y, fuera del templo, en el atrio, estén adorando a su imagen, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero, como Jesús dijo en Mateo 24, 15 al 16, cuando viéramos a la abominación desoladora, sabríamos que llegó el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. ¿Y quién es? Es Satanás, que viene a la tierra, porque la bestia y el falso profeta le preparan el camino para que venga a la tierra, supuestamente a reinar en un reino de 1000 años. Y va a estar en la tierra durante todo el tiempo, justamente de angustia de Jacob. Entonces, los que estén en Judea, dice Jesús, huyan a los montes, ¿no? Y cuando les digan: aquí está el Cristo, ¿qué dice Jesús? No vayan, no soy yo. Y como dice Elena de White, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como un ángel de luz. ¿Quién es el falso Jesús? Es Satanás. ¿Quién es la puerta ancha? Es Satanás. ¿Quién es el camino espacioso? Es Satanás. ¿Por qué? Porque el que recorre ese camino llega a conocer las profundidades de Satanás. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra ¿quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué es el ecumenismo? Para adorar a Satanás. Las iglesias caídas se unen en puntos comunes de doctrina para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
Y por eso tenemos que buscar la puerta estrecha hasta encontrarla, para no adorar a Satanás, llamándolo Cristo. Y ahí empiezan a caer las plagas, cuando viene Satanás. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y ahí cae plaga tras plaga hasta que llegue el tiempo de la 6ª plaga. Y Dios hace secar al río Éufrates cuando libera a su pueblo. Porque va a haber un decreto de muerte, pero no van a poder llevarlo a cabo. Y en el siguiente cuadro vemos un paralelo, que esto es importante. Porque estamos hablando de tipo y antitipo. La profecía de 2300 tardes y mañanas une tipo y antitipo a la orden para reedificar a Jerusalén con la orden de reedificar los lugares asolados. Ahora, ¿qué pasa cuando son reedificados? En el siguiente cuadro podemos observar el paralelo de lo que sucede desde que son dadas ambas órdenes para reedificar los lugares asolados, hasta que llega el fin del tiempo de la gracia para el pueblo de Jerusalén y el fin del tiempo de gracia para el pueblo de la iglesia remanente. Y lo que sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y los impíos, que se va a repetir. Por eso Jesús unió los dos eventos. Entonces, ¿qué pasó en el año 457? Fíjense, nosotros si estamos parados hoy, para atrás es historia y para adelante es profecía. Pero nosotros podemos saber lo que pasa acá por el cumplimiento que pasó, lo que pasó acá en la historia. En el 457 a.C. fue dada la orden para reedificar y habitar a Jerusalén. Y el antitipo a esta orden es la orden que Dios le dio al pueblo antista en 1844. Porque el pueblo judío que salió a Babilonia y volvió a Israel para reedificar el templo, la ciudad de Dios, es el tipo del pueblo adventista, al que Dios le dio la orden de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Y después, fíjense, 70 semanas después, 69 semanas después, fungió el Mesías. A la mitad de la semana murió, resucitó y empezó a hacer una obra de reforma con los discípulos. La R significa reforma. Y por 40 días sembró la semilla del reino en el corazón de ellos. Y después se fue. Y en Pentecostés del año 31 entraron al reino de Dios. Y recibieron poder y empezaron a predicar el evangelio a sus hermanos y llamaron a entrar a sus hermanos de Jerusalén. Y los llamaron a entrar hasta que fueron primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, hasta que en el año 66 después de Cristo, como Jesús les había dicho, vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y esa es la primera señal. Y ahí terminó el llamado, porque esa señal les indicaba que se había cerrado la puerta de la gracia para los habitantes de Jerusalén que no habían querido entrar al reino de Dios. Y este es el tipo, y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? En 1844 fue dada la orden. Y vendría el tiempo que no sería más, y vendría la tardanza hasta que el hombre escobilla hiciera la obra de reforma que nosotros necesitamos. Y finalmente se escuchara el clamor de medianoche y encontramos la puerta y empezáramos a entrar al reino de Dios. Y los siervos fieles empiezan a llamar a sus hermanos y siembran de nuevo la semilla del reino. Y se escucha el clamor de medianoche. ¿Hasta cuándo? Hasta, como Dios le mostró en Joai, hasta que vemos el primer juicio de Dios, que produce destrucción repentina, y sabemos que llegó el día de Jehová y se cerró la puerta de la gracia para el pueblo adventista, para abrir las vírgenes insensatas, y ahí finaliza el llamado. Como los discípulos dejaron de llamar al pueblo de Jerusalén, ahí los siervos fieles van a dejar de llamar a sus hermanos y van a empezar a predicar el fuerte pregón. Salen a predicar el fuerte pregón al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y eso va a pasar. Ahora, cuando llega el fin del fuerte pregón, cuando vemos que Satanás viene, vemos la falsa venida, vemos al anticristo, y ahí Jesús nos dice que huyamos a los montes, porque van a caer las plagas. Y en el tiempo de la 6ª plaga, Dios le va a liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasó en el tipo? Jesús le dice a los discípulos que cuando vean la primera vez, con la primera señal, cuando vean Jerusalén rodeada de ejército, huyan a los montes y no vuelvan. Y ellos se fueron y no volvieron. Y después, 3 años y medio después, llegó
el segundo sitio, y finalmente vino la destrucción de Jerusalén y ninguno escapó. Y lo mismo va a pasar ahora. Los que estén en el atrio del templo adorando a la abominación desoladora, a Satanás, no van a ser salvos. Y por eso es importante que entendamos este paralelo, porque cuando veamos el primer juicio, que es el antitipo de cuando Jerusalén fue rodeada de ejército, es la señal que nos indica que se cerró la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas y que tenemos que empezar a predicar el fuerte pregón. ¿Cuál es el tiempo de nuestra visitación? Es ahora, como Dios nos dice en su palabra y le mostró en Adejuay, porque como anuncian claramente las palabras de la profecía y Dios le mostró en Adejuay, las vírgenes adventistas son probadas y selladas en primer lugar, antes de la llegada del día de Jehová, antes de la llegada del día de la batalla de Armagedón, cuando deberán hacer la obra del profeta Elías en el mundo entero. Y fíjense lo que dice ella. Las dos citas son de testimonios para los ministros. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y generosamente que los que esperan a la mañana, se contarán entre los sellados. Los que desean que Jesús venga y se preparan van a ser sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad, porque todos los adventistas escucharíamos el clamor de medianoche y todos dispondríamos de toda la luz de la verdad, esa luz que brilla 10 veces más que 1844. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, o sea, no se deshacen de los ídolos, siguen adorando a la abominación desoladora, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué pasa con las vírgenes insensatas? Se cerró la puerta. ¿Y quiénes son? Como dicen a Juan, los adventistas séptimo día que no se hayan preparado. Y se cierra la puerta. Y por eso ella dice, los que han sido miembros de la misma familia son separados. O sea, ¿qué pasa? El que fue sellado es parte de la esposa. Y el resto, no. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, porque llega el día en que Jehová va a actuar, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, Malaquías 3:7. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Son los que recorrieron el camino angosto, llegaron a la ciudad y entran por las puertas de la ciudad. El uno será tomado, porque cita las palabras de Jesús en el sermón profético. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. No quisieron entrar. Y no solamente eso, entraron por la puerta ancha, cosa que Jesús nos advirtió que no hiciéramos. Por eso, Dios prometió enviar en primer lugar ¿a quién? A su pueblo, a las vírgenes, al profeta Elías, antes que llegue el día de Jehová. Entonces comprenderíamos que el día del juicio de Dios a los vencedores de la iglesia remanente se habría acercado, y las vírgenes sensatas arreglarían sus lámparas y se prepararían, recorrerían el camino a la ciudad de Dios, llegarían al final del camino, y ¿qué pasaría? Entrarían con el esposo a las bodas. Por eso Dios nos dice lo siguiente, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Por qué? Porque como nos dijo en las visiones de Ajuay, tenemos que entender el santuario, tenemos que entender las fiestas solemnes. La semilla del reino tiene que ser sembrada en nuestros corazones. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Somos el Israel de Dios? Sí. Y esas ordenanzas y leyes son para nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestran el camino en forma simbólica y nosotros tenemos que entenderlo. He aquí, dice Jehová, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y esa es la promesa. ¿Dónde lo envía? ¿A Babilonia? No, a nosotros. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué?
para que tengamos la fe de los padres de la iglesia primitiva, la verdadera fe. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahí empieza la obra de Elías. ¿Y quién es Elías? El que teme a Jehová, los siervos fieles que le dan el alimento a tiempo a sus hermanos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿No? Le dio el alimento ¿a quién? A sus compañeros, sus hermanos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová. Por eso el primer ángel que dice, ¿temed a quién? A Jehová. Temed a Dios y al de gloria. ¿A quién está hablando? ¿Qué Dios? A Jehová. Porque el primer ángel es el que teme a Jehová. ¿No? Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para que piensan en su nombre, quieren conocerlo y van a llegar a conocer a su Dios, y su nombre va a estar escrito en sus frentes. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Ellos van a ser especial tesoro de Jehová en el día de la batalla, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Van a tener ojos para ver, y van a ver claramente la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en Malaquías 4 justamente dice qué es lo que pasa cuando llega el día de Jehová. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno. Llega el día de Jehová. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, los hacedores de maldad, los que entran por la puerta ancha, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. A todos los árboles que tengan mal fruto, a todas las plantas cizañas, ¿qué va a pasar? Van a ser arrancadas y echadas en el fuego. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿a quiénes? A los siervos fieles, a los que predican el mensaje del primer ángel, el que predican el mensaje de Elías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en la batalla que va a pasar, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa es la promesa para los vencedores. Por eso Jesús, tomando las palabras de Malaquías, las interpretó del siguiente modo. Y nos dijo que esto ocurre ¿dónde? En el campo del padre de familia, donde se esperaría, el enemigo entraría y sembraría la cizaña. Pero el padre de familia sembraría la semilla de trigo, es la obra del hombre de la escobilla y de los siervos fieles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, a los hacedores de maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación final, los justos resplandecerán como el sol, como Jesús, como el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso es muy importante que el pueblo adventista entienda que el día del juicio de Dios para el pueblo adventista es previo al comienzo del tiempo de angustia y que se ha acercado. Las señales de los tiempos nos muestran que este es el tiempo que tenemos que prepararnos. Y como Dios le mostró a Nahuay, el primer juicio de Dios, la primera trompeta, justamente, es la que produce destrucción repentina, anuncia que ha llegado el día de Jehová y que se ha cerrado la puerta para las vírgenes insensatas. Ese será el día en el que la cizaña, los hacedores de maldad, serán echados en el horno de fuego. Entonces, como cuando vino el diluvio en los días de Noé, cuando vayan a pedir al padre de familia que les abra la puerta, él les dirá, no os conozco, apartaos de mí, ¿qué cosa? Todos vosotros, plantas de cizaña, hacedores de maldad. Y eso es importante que lo entendamos ahora, porque después va a ser tarde. ¿Y cuál va a ser la señal? Fíjense lo que dice Elena de White. Review Evangelical del 26 de octubre de 1886. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, en Sodoma y Gomorra, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres,
y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, sin ninguna señal previa. Porque como dijo Jesús, van a estar todos festejando, casándose y dándose en casamiento. Cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Eso lo pasó en Sodoma y Gomorra. Y dice Elena, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, cuando Jesús venga como ladrón, va a pasar lo mismo. Pero en el tiempo de Sodoma y Gomorra no hubo misericordia, ahora sí. Y por eso ella dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Primero 7 trompetas, después 7 copas van a ser volcadas. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de las trompetas? Todavía es misericordia, es tiempo de gracia. Por eso ella dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Va a haber calamidades y Dios lo va a permitir. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. O sea, no es un castigo a Dios, es una forma de llamarlos a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. ¿Y qué hace el primer ángel? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿dónde es lanzada? Como dice Ezequiel 9 y Ezequiel 10. Y como dice Apocalipsis 8, antes que empiece a sonar la primera trompeta. Fuego del altar es echado sobre la tierra. Eso es lo que quema a la cizaña, en forma simbólica. Los árboles de la tierra que simbólicamente se queman son los adventistas que no se prepararon, no fueron transformados por Dios en árboles buenos y no tienen frutos buenos. La hierba verde que es quemada son las plantas cizaña que son echadas en el fuego. Como Jesús dijo, Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿qué árboles van a tener buen fruto? Los que tengan el sello de Dios, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente, las vírgenes sensatas que hayan recorrido el camino angosto y lleguen a la ciudad de Dios. Ellas van a ser dejadas. Y el resto va a ser cortado. Además, como Dios le mostró en Ahuay, la primera trompeta produce una señal visible. O sea, no solamente tiene un significado simbólico, que es que Jesús dijo, cuando todo el mundo la va a ver. Y esto va a ocurrir en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ella dice, anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo, como en Sodoma y Gomorra, pero no destruye, no mata, sino es como que esa bola de fuego explota, se parte en millones de pedazos y produce incendios por todos lados y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor, el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Qué significa esto? Que alguien sabe el significado de esa señal y que lo interpreta como la primera trompeta y que Jesús vino a buscarlos para ir con él en la batalla. Pero ¿qué pasaba? Muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con él, pero unos pocos decían, ¿quiénes? Las vírgenes sensatas, alabado sea el Señor. Y ahora le preguntan los otros, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina, porque llegó el día de Jehová y vino destrucción repentina. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Estos son los siervos fieles que conocen las palabras proféticas y estaban esperando ver las señales. Y esta es la señal que les indica que tienen que empezar a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y al empezar a predicarlo, reciben la lluvia tardía. Como podemos ver claramente, en Ahuay vio que cuando suene la primera trompeta, anunciando la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, muchos adventistas, a pesar de haber oído las palabras de Jesús, no van a estar preparados. Ahora, por eso Jesús habla de vírgenes sensatas e insensatas, porque todas son despertadas por el clamor de la medianoche, todas ven el camino que lleva a la ciudad de Dios siendo iluminada por el clamor de la medianoche. ¿Y quiénes se preparan? Las sensatas.
Porque el tema, no somos salvos por oír la verdad y conocer cuál es el camino. Solos van a ser salvos los que recorran el camino y lleguen a la ciudad de Dios. Y muchos no van a estar preparados. Y unos pocos adventistas estarán preparados, y al ver la señal que estaban esperando ver, la señal que anuncia que Jesús ha venido como ladrón a llevarlos con él a la batalla, clamarán: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Alabado sea el Señor. Jesús ha venido. El verdadero Jesús ha venido a pelear, a salvar a su pueblo que está en Babilonia. Y nosotros vamos con él. Alabado sea el Señor. Eso van a hacer. Y cuando los no adventistas, a los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de escuchar la verdad, al escuchar su clamor les pregunten: ¿por qué alaban al Señor? Los que estarán preparados empezarán a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Porque ahora el mensaje del primer ángel les anuncia que el día del juicio para ellos está próximo y que tienen que prepararse. ¿No? Es el mismo mensaje, dado en diferentes tiempos, porque los tiempos son diferentes. Por eso podemos ver claramente que este es el tiempo de prepararnos. Los adventistas, para nosotros, este es el tiempo. Ahora es el tiempo en el que el primer ángel debe anunciarle al pueblo adventista que el día del juicio de los vencedores se ha acercado. Este es el tiempo en el que los adventistas que tengan hambre y sed de justicia y desean llegar a ser vencedores, deben hacer la obra de los siervos fieles y despertar y darles el alimento a tiempo a sus hermanos, para que ellos también puedan prepararse para el día del juicio de los vivos, las bodas del Cordero, porque es una buena noticia. Y tenemos que desear ser parte de ese juicio, que nuestro nombre pase en ese juicio, porque eso va a indicar que somos vencedores. Y por eso Jesús dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién lo pone? El hombre de escobilla. Dios le da el verdadero alimento como Jesús se lo dio a los discípulos. ¿Para qué? Para que le den el verdadero alimento a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Cuando vea la señal, la primera trompeta, ¿qué estará haciendo el siervo fiel y prudente? Dando el alimento a tiempo a sus hermanos, y a partir de ese momento se lo va a empezar a dar al pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Por eso, hoy es el día de nuestra salvación, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, somos hechos participantes de ¿qué? Del templo de Dios, somos hechos parte del cuerpo de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, porque la puerta está abierta, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y ese no es un llamado de los hombres, sino es el llamado de Dios a su pueblo, al pueblo de la iglesia adventista. Y es el llamado que se hace hoy. Y mañana no sabemos si se va a seguir llamando, si Dios va a seguir llamando. Y el que tenga hambre de justicia va a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, va a recorrer el camino angosto. Y se va a esforzar para llegar a la ciudad de Dios. Y va a llegar. Y va a ser hecho parte de la esposa del Cordero. Esa es la promesa del Evangelio eterno para el pueblo adventista. Que Jehová te bendiga y te guarde, y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.